Buenas noches. La fiscal general de la Nación, Vivian Morales, presentó hoy cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá contra el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, por el escándalo de las chuzadas. Además pidió la detención de los exfuncionarios, incluyendo una solicitud de orden de captura internacional contra Hurtado, asilada en Panamá, por concierto para delinquir, violación de comunicación y abuso de función pública, entre otros delitos. El exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, luego de saludar a la fiscal Vivian Morales y a los abogados de las víctimas de las chuzadas que se hicieron presentes en la audiencia, tomó asiento para escuchar la imputación en su contra. El doctor Moreno Villegas señala que el interés del presidente de la República era que el DAS obtuviera información sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Daniel Coronel. La fiscal general de la Nación le explicó cada uno de los delitos en los que pudo haber incurrido. El doctor Bernardo Moreno Villegas no solo se concertó, sino que organizó y promovió dicha concertación con el fin de cometer de manera permanente y sistemática delitos en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de congresistas, de periodistas, de abogados y otras personalidades de la vida nacional. Y dijo que Bernardo Moreno abusó de su poder por adelantar esas actividades ilegales. Solicitó información sobre los viajes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a Azatena, sin que estas funciones fueran propias del cargo que desempeñaba. Luego el magistrado le concedió la palabra al exsecretario de la Presidencia. No acepto los cargos imputados por la señora fiscal general de la Nación. Contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien se encuentra asilada en Panamá, la fiscal general de la Nación presentó 5 cargos. La doctora María del Pilar Hurtado ordenó la grabación de sesiones reservadas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ordenó la interceptación de correos electrónicos de personal al servicio de la senadora Piedad Córdoba y de la ex esposa de Gustavo Petro. La doctora María del Pilar Hurtado ordenó la utilización de recursos públicos del DAS para el pago de fuentes humanas, bienes y servicios utilizados en el desarrollo de las actividades de inteligencia ilegalmente llevadas a cabo. La fiscal Vivian Morales pidió que Bernardo Moreno fuera enviado a la cárcel y solicitó la captura internacional de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. La Fiscalía considera que la libertad del procesado Bernardo Moreno Villegas constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En manos del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá quedó la decisión de cobijarlos con la medida de aseguramiento. Las declaraciones de al menos 5 altos exfuncionarios del DAS fueron claves para que la Fiscalía imputara cargos contra la exdirectora del DAS y el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno. El primero en encender el ventilador contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el exsecretario de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, fue el exjefe de inteligencia del DAS, Fernando Tavares, cuando reveló que recibió órdenes de los 2 funcionarios para hacer seguimientos e interceptaciones a magistrados, congresistas y un periodista durante un desayuno en el Metropolitan Club en Bogotá. Allí le indicaron los temas de interés para el entonces presidente. Que el DAS lo mantuviera informado sobre 4 aspectos principales. 1, la Corte Suprema de Justicia. 2, la senadora Piedad Córdoba. 3, el senador Gustavo Petro. 4, el periodista Daniel Coronel. El 27 de agosto de 2010, el exdirector de Contrainteligencia, Jorge Alberto Lagos, reconoció públicamente los seguimientos y pidió perdón. Deseo manifestar ante Dios y públicamente que estoy realmente y sinceramente arrepentido de todos los hechos que la Fiscalía ha dado cuenta a lo largo de esta investigación. El 15 de septiembre de 2010, quien decidió hablar fue el excoordinador de operaciones del DAS, Fabio Duarte, quien acusó a María del Pilar Hurtado de dar órdenes para los seguimientos. Usted me acaba de decir que las órdenes venían directamente del director del DAS. ¿Y el director del DAS de quién recibía órdenes directamente? Pues tengo entendido que de Presidencia, porque es su superior inmediato. El 18 de noviembre de 2010, quien rompió su silencio fue Gustavo Sierra, exdirector de análisis del DAS, quien fue el encargado de recibir los informes y los seguimientos de las interceptaciones. Ese día entregó 600 documentos y dijo que le entregó informes a Bernardo Moreno. Se enviaban al doctor Bernardo Moreno, al doctor Jorge Mario Isman, al doctor Luis Carlos Restrepo y al doctor Miguel Peñalosa. También salpicó a María del Pilar Hurtado, al indicar que le entregó audios de grabaciones que se hicieron en la Corte Suprema. Ella me dijo inmediatamente que le presentara un resumen de la información y un audio.
y que se lo llevara a su apartamento ese fin de semana domingo a las 5 de la tarde. Un día después, el turno fue para el exjefe de Fuentes Humanas del DAS, William Romero, quien acusó a María del Pilar Hurtado de haber creado una empresa fachada para realizar a través de esta la compra de elementos para realizar interceptaciones y seguimientos sin que quedara huella en el DAS. Sin duda, estos testigos y estos documentos aportados a la investigación son las principales pruebas que hoy tiene la Fiscalía contra la exdirectora del DAS y el exsecretario de la Presidencia de la República. Vamos a esta hora al Tribunal Superior de Bogotá, donde se tomaron hoy estas importantes decisiones judiciales contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado. Julián Ríos, ¿qué pasa a esta hora? Muy buenas noches, María Lucía. Pues precisamente acaba de suspenderse la audiencia por solicitud de los abogados de la defensa y de los abogados de las víctimas. El magistrado Luis Fernando Ramírez citó al exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, y al abogado de la exdirectora del DAS, Jaime Camacho, y a todas las partes para el próximo martes a las 2 de la tarde. A esa hora estaría tomando la decisión si dicta o no la medida de aseguramiento contra los dos exfuncionarios. Los abogados han dicho que el material probatorio es muy extenso y que no han tenido la oportunidad de leerlo en su totalidad para poder hacer una réplica jurídica. Tanto Bernardo Moreno como el abogado de María del Pilar Hurtado ya se retiraron de este recinto de las salas de audiencias y no quisieron dar ningún pronunciamiento ante los medios de comunicación. En la información que se presenta desde el Tribunal Superior de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, gracias por su información. Y hoy otro exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe fue objeto de una decisión por parte de los organismos de control. La Procuraduría General abrió investigación preliminar contra el exministro de Transporte Andrés Uriel Gallego por presuntas irregularidades en contratos para la construcción de grandes proyectos viales en el país. De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, los hechos que se investigan se habrían presentado en contratos en el Instituto Nacional de Concesiones INCO y en el Instituto Nacional de Vías y Transportes INVIAS. La Procuraduría buscará determinar si hubo omisiones por parte de Gallego que hubieran llevado a que se afectara el patrimonio público de la nación. El gobierno reveló hoy que en la Dirección Nacional de Estupefacientes opera un cartel que bajo la modalidad de testaferrato le está devolviendo bienes incautados al narcotráfico a los delincuentes. Así lo sostuvo el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, al plantear que la entidad continúa infiltrada por la criminalidad. El ministro del Interior, Germán Vargas, alertó sobre un cartel en la Dirección de Estupefacientes al servicio de la delincuencia en la incautación de bienes. Yo estoy seguro que sí, porque es que la Dirección de Estupefacientes fue capturada por la ilegalidad y lo fue por todos los sectores. Aquellos a quienes se les habían extinguido los bienes, personas vinculadas a grupos ilegales. Involucrados sectores políticos, funcionarios y particulares. Les fueron reintegrados a través de diferentes modalidades, particularmente de testaferrato. Con un problema latente. Yo creo que aún hay personas en la entidad que están comprometidas con estos hechos. Entre 75.000 bienes, muchos no están registrados o se perdieron. La Corte Suprema de Justicia llamó hoy a juicio al excongresista Mario Salomón Nader por el delito de concierto para delinquir agravado por sus presuntos vínculos con el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas. Los argumentos que tuvo en cuenta la Sala Penal para tomar esta decisión se fundamentaron en las reuniones celebradas por el Grupo Armado Ilegal en la zona limítrofe de Córdoba y el Urabá antioqueño, a las que habría asistido el ex senador liberal presuntamente para recibir apoyo para su elección al Congreso en el año 2002. La Corte Suprema de Justicia ordenó en septiembre de 2010 la captura de Mario Salomón Nader, señalado por Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, de recibir apoyo de las autodefensas. Santander vive hoy muy graves emergencias por el invierno. 2 avalanchas dejaron un muerto, 10 desaparecidos, 29 heridos y millonarios daños materiales en casas y puentes. La situación más grave se registró en San Vicente de Chucurí, donde la creciente de una quebrada arrasó parte de la zona urbana. Esta es la quebrada de Las Cruces, que destruyó 16 casas y dañó otras 20. A su paso, la furia de sus aguas arrasó con camiones, locales comerciales y varios habitantes. Un niño muerto, 19 personas heridas y 10 desaparecidas es el saldo trágico hasta el momento. Alcanzó a abrir la puerta y se volvió a buscar a mi mamá y y no supimos más nada. Mi mamá quedó allá, pero allá y la sacaron y él no aparece. Resignado por la pérdida de su hijo de 5 años, Mauricio García comentó su desgracia. Yo escuché una tragedia, pero yo lo único que pensaba era mi hijo y la familia que estaba en el pueblo. Lo único que pensaba. Yo dije, lo que pasó ya no podemos, porque son obras de mi Dios y no podemos culpar a nadie.
La alcaldesa de San Vicente de Chucurí, Emilce Suárez, declaró la emergencia manifiesta en su municipio y pidió la ayuda urgente del gobierno nacional. Estamos pidiendo ayudas humanitarias. En este momento necesitamos poder evacuar las familias que están acá, que son más o menos 16 viviendas que fueron totalmente destruidas en 3 barrios del municipio. 2 puentes se destruyeron, el fluido eléctrico, de gas y agua fueron suspendidos. La Policía Nacional, la Defensa Civil y la comunidad ayudan a buscar sobrevivientes. Hubo la necesidad de trasladar 3 heridos de alta gravedad hacia Bucaramanga y nos falta trasladar 2 más por vía aérea. A esta hora los organismos de control continúan en la búsqueda de las personas desaparecidas. Lo que pasa en San Vicente de Chucurí, en Santander, se ve en Noticias Caracol. El otro sector en emergencia es el conocido como Pescadero, en el municipio de Piedecuesta. Allí otra avalancha destruyó un puente, arrastró 16 vehículos y dejó 10 heridos. La vía entre Bucaramanga y Bogotá está totalmente cerrada. En un lodazal quedó convertida parte de la vía entre Bucaramanga y Bogotá en el sector de Pescadero. La avalancha por el desbordamiento del río Manco se llevó el puente Quebrada Seca y 16 vehículos. Cuando la gente comenzó a correr, me tocó a mí tirarme para arriba, para la montaña. Y en ese momento, pues eso era solo ruido y toda la gente en pánico, corriendo los carros a quitarlos y la avalancha se les vino encima. Las aguas arrastraron piedras de aproximadamente 6 metros de altura. A la zona llegó el general Rodolfo Palomino, comandante de la Policía de Tránsito en el país, quien calificó de espantosa la tragedia. La niña se nos desordenó completamente. Hemos visto que unas piedras que superan las 50 toneladas cada una caen sobre el puente y lo quitaron limpiamente. Este puente había sido construido hace más de 30 años y esta madrugada fue destruido totalmente por una avalancha. Los viajeros que quedaron en medio de los derrumbes fueron trasladados al Parque Nacional del Chicamocha y a través del teleférico hicieron transbordo para llegar a Bucaramanga o Bogotá. Veníamos en bus de Copetrantes de Bogotá, estamos participando en la Feria Internacional del Libro. Estos son algunos libros que nos sobraron de la Feria Internacional del Libro. Vamos para Bucaramanga. Las autoridades aseguraron que el rompimiento de una represa en la Mesa de los Santos fue lo que provocó la avalancha. Un monitoreo previo permitió tomar medidas para evitar una tragedia mayor. Se suspendió el tráfico de vehículos automotores y se pidió que se tomaran las previsiones correspondientes. Al atardecer se rompió la represa, ocurrió la circunstancia del puente que ya todos conocemos. En la vía hay cientos de pollos que están a punto de morir y varios derrumbes que aún no han sido removidos. Veamos ahora lo que pasa al otro lado del derrumbe, en San Gil. Por lo menos una semana estará cerrada la vía entre Bucaramanga y Bogotá a raíz de esta avalancha. Además del puente destruido, la corriente de una quebrada destruyó viviendas, carros y hasta un hotel. Durante todo el día, propietarios y conductores lucharon para sacar sus carros del lugar de la avalancha. Cuando se vino la avalancha, hermano, yo me quedé en el camión, no pude hacer nada, quedarme quieto y rezar con otro carro que se me vino encima. Fabio Forero, ingeniero de la concesión encargada del arreglo de la vía, afirmó que por lo menos 7 días quedará esta carretera incomunicada. Por el lado entre San Gil y Pescadero quedaron dentro de la avalancha de lodo más o menos 30 carros. Aquí en este lugar funcionaba un hotel para hospedar por lo menos 100 personas y tenía 2 piscinas. Quedó totalmente arrasado. Jorge Navas, alcalde del municipio de Piedecuesta, Santander, visitó la zona y pidió ayuda para por lo menos 60 familias que perdieron sus cultivos y 6 viviendas que fueron arrasadas. La situación es muy preocupante. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno nacional una ayuda de carácter urgente. Se ha dañado un acueducto que aproximadamente se benefician 125 familias. La alerta continúa en el sector conocido como Quebrada Seca, en el cañón del Pescadero, ya que si continúan las lluvias se podría presentar otra avalancha. Por seguridad, los trabajos para recuperar esta importante carretera acaban de ser suspendidos por las autoridades de Santander. En Piedecuesta se encuentran nuestros corresponsales Óscar Gerardo Hernández y Gonzalo Jiménez. Señores, los saludamos desde Bogotá. ¿Cuándo se reanudan los trabajos? Buenas noches. Jorge Alfredo, muy buenas noches. Pues los trabajos, las autoridades aseguran que hacia las 6 de la mañana es que se van a reanudar para remover todo este lodo que quedó en el sector de Quebrada Seca, aquí en el sitio conocido como Pescadero, en la vía entre Bucaramanga y Bogotá. Se habla de que son cerca de 10.000 toneladas de lodo, lo que se vino en las montañas a raíz de el represamiento que se presentó en la noche anterior.
Hace pocos minutos las autoridades también han dado a conocer que las 10 personas heridas, entre ellas una menor de 14 años, fueron dadas de alta en el hospital de Aratoca. El general Palomino estuvo en horas de la tarde reunido con el gobernador del departamento de Santander y en un consejo de seguridad analizan la situación para mañana iniciar las tareas. Aquí las autoridades estuvieron trabajando durante todo el día. Lograron sacar 15 de los 16 vehículos que quedaron atrapados en medio de la avalancha. Solo queda pendiente este camión, que las autoridades aseguran el trabajo para removerlo de donde está, pues está a punto de irse al río. Es más complicado y se necesitarían aproximadamente 2 grúas. 6 viviendas quedaron totalmente arrasadas y un hotel. Allí el alcalde ha pedido ayuda al gobierno nacional para poder ayudar a estas personas que además han perdido todos sus cultivos en esta región. Además, la parte hotelera y turística ha sido afectada por esta avalancha. En este momento ya han salido todas las personas de este lugar por seguridad. Se dice que si los aguaceros continúan, podría caer otra avalancha en este lugar. Esta es la información que le tenemos desde este sector de Pescadero en la vía Bucaramanga-Bogotá. Gonzalo Jiménez, Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Señores, muchas gracias por su información en directo desde el sitio de la noticia.